Claro, y yo estoy hablando hasta ahora de componentes físicos del río, pero no nos olvidemos que el río forma parte de un ecosistema. El propio río es un ecosistema en sí mismo y estoy alterando la dinámica de los seres vivos que están allí. Pero como el río va a darle agua a los ecosistemas cercanos, yo estoy provocando alteraciones continuas. Y estoy provocando un fenómeno... Espérate, Luis, excúsame. Explícale a la gente por qué el río se vuelve impermeable. Tan pronto está circulando, fluyendo el agua, se le forma como un limo. Porque él trae esa partícula fina que suelen ser arcillas, que se van compactando. El propio peso del agua la empuja hacia abajo, empieza a agregarse con esta partícula más gruesa que él trae. Ellas terminan colocándose por encima y en un momento se va dado, formando una laminilla impermeable. Y si usted le rompe eso, usted lo convierte en un instrumento de percolación y el agua se va. Lo convierte en un colador. ¿Por qué es importante ver esto? Es importante porque además yo puedo incluso contaminar un río. Como el río está circulando, la contaminación en el río es mucho menos grave que cuando esa contaminación pasa a las aguas freáticas, porque allí se hace permanente y este tipo de abordaje incrementa la contaminación, claro. Pero incrementa otro componente que en una isla como la nuestra, que dependemos fundamentalmente del agua que se condensa sobre la vegetación, no del agua lluvia como cree la gente, del agua que se condensa en la vegetación en altura, nosotros estamos incrementando la torrencialidad, es decir, la velocidad con la que el agua baja y se va, y por lo tanto estamos disminuyendo el tiempo de trabajo físico, biológico de estas aguas. Para que la gente lo entienda bien, o sea, extraer agregado o para explicarnos nosotros mejor. Para explicarnos mejor, sí. O sea, sí. Extraer agregado de un río es simplemente como romper una estructura, una hilerita de dominó, que si yo moví una ficha, uno se van a caer todas, una a una velocidad y otras a otra. La extracción de agregado termina siendo una amenaza hasta para las propias actividades de las construcciones físicas. Por eso, la Academia de Ciencia y la UAS, que venimos peleando esto desde los años 70, este pleito no es de ahora, y que lo peleamos en el final del último gobierno de Balaguer, en el gobierno de Leonel, en el primero a quien se le entregó un documento. Ya en el 98 se entregó un documento que planteaba 108 lugares alternativos para la extracción de agregado en cantera seca. ¿Por qué en cantera seca? Bueno, primero nosotros tenemos la posibilidad para cubrir la demanda. En ese momento se hizo una evaluación. A 1080 años la demanda actual es solo con las canteras que se presentaron en ese momento. O sea, no tenemos una limitación con relación a esta cantera. Bueno, tenemos que decirle al pueblo también que hay diferentes tipos de ríos. Y ahí sí que la clasificación que tú sigas, eso es más rico. Pero básicamente hay ríos permanentes, ríos intermitentes y ríos secos. Sí. Pero el río seco no es bien entendido y la gente cree que eso es un almacén de materiales y vamos a darle con duro. Y no es así. Mientras sea río, el agua siempre puede volver, y cuando vuelva, si el río es seco, volverá de manera torrencial. Nunca viene de manera suave. Pero las funciones que hace un río seco, es como un seguro de vida que tenemos, que estamos pagando. Es un río, estos ríos que incluso se han secado son válvulas, como la válvula de presión que tiene una olla, por donde cuando de repente se incrementó mucho la presión, por ahí se va. Pero yo quiero terminar, porque como yo sé que ellos van a hablar mucho de la cantera seca. No, y que de la cantera seca falta que tú, como nuestro maestro, haga el modelaje de qué es una cantera seca. Termina con los ríos. Ya yo estaba entrando en la cantera. Nosotros tenemos 3 tipos así en sentido general de cantera seca, y no es mi área de especialidad, así que si cometo un error, alguno de ustedes, bueno, aquí está Peralta, que no me va a dejar meter la pata. Hay una que son paleocauces, un sitio por donde pasaba un río, depositó muchísimo material,
por razones geológicas, de cualquier tipo, el río cambió de cauce. Es lo que tenemos en Navarrete, en toda esa zona. Tenemos ahí el paleocauce del Yaque del Norte, que tiene enormes lugares de depósito. Entonces, ese es un tipo de cantera seca. Usted va sobre una que alguna vez fue una cantera húmeda, pero ya no lo es. Es lo que tenemos en Nigua. Y lo tenemos en una serie de sitios y son claramente identificables. Pero que solo deben usarse después de un profundo estudio, porque cuántos desastres. Con eso voy a cerrar, porque una cosa... Dos, nosotros tenemos desde luego rocas, calizas, que pueden ser fracturadas, trituradas, y ir a una industria de cantera seca a partir de roca caliza. Pero nosotros tenemos también agregados que ya no están tan partidos, no son tan micríticos, no son tan pequeñitos, cantos rodados y otro tipo de piedras que pueden ser también acumuladas para ser molidas. La diferencia está un poquito, con Peralta aquí yo no me voy a meter mucho en esos detalles, la diferencia está en la estructura física y en cómo se parten y qué tipo de superficie tienen. Pero para cerrar entonces detalle, ¿cuál es el gran problema? Que la cantera seca no quiere decir que usted vaya y se coloque sobre ella. Ahora mismo hay muchísimos problemas con cantera seca, porque se están dando con permisos irregulares, porque los estudios no son suficientes, porque están violando la ley, porque no están siguiendo el talud necesario y por muchísimas otras situaciones. Ok, vamos a una pausa. Queremos informar que lamentablemente desde ayer anoche Hamás en la estrecho de Gaza, en la franja de Gaza, atacó a Israel y hay ya más de 600 muertos de ambos lados, docenas de secuestros de parte de las milicias palestinas de israelíes, que el ejército, el Netanyahu, ha declarado ya el estado de guerra, que el presidente Biden se pronunció hoy a las 6:30 de la mañana diciendo que apoya totalmente a Israel, cosa que viene haciendo desde los 11 días después de creado por las Naciones Unidas el Estado de Israel, y que los países Egipto, Arabia Saudita, llamaron a una reunión especial del mundo llamado mundo árabe, que están considerando la situación que se está viviendo allí en Israel, en esa península tan peligrosa para la paz mundial, porque al mismo tiempo se está acusando que Irán está atizando al Hamas. Como se sabe, el mundo musulmán, el Islam, está dividido de muchas formas, son 8, pero 2 son básicas, los chiitas y los sunitas, y esto viene de que unos piensan que el poder en el Islam se debe heredar conforme a la línea sanguínea de Mahoma. Entonces esos son los chiitas. Los sunitas son los que, como los versículos de la Biblia en el Corán son solo, entonces se le llama sunita a los que creen que debe ser de acuerdo al Corán. Esas dos líneas, la más poderosa es la sunita en términos de número de países que lo sustentan y en términos de las economías de esos países árabes, pero hay unos cuantos países muy poderosos como es Irán, como es el mismo Qatar, que son dominantemente chiitas y están apoyando la línea dura de Hamas, mientras que por otro lado Palestina, las autoridades de Palestina, las autoridades centrales no están dominados por el chiismo, sino por los sunitas. Esa es la realidad del mundo árabe. Quiera Dios que este conflicto no se esparza por el mundo. Y aquí tenemos el Tratado de Energía Moderno que nosotros publicamos, entregamos en la Feria Internacional del Libro, del Cosmos a los Humanos. Son 800 páginas, hicimos un buen estudio a nivel mundial
de qué libro hacía falta en energía, y entonces hemos escrito que para que sirva de texto, y sacrificamos un poco las matemáticas, porque las altas matemáticas de alta gama son necesarias para el diseño de los equipos y la construcción de las plantas y la demostración de los principios fundamentales de la física y todo eso. Para operar la planta, por compleja que sea, se opera con un manual donde a veces no aparece nada de matemática. Entonces, ¿para qué torturar a un mundo que le huye a las matemáticas con un libro matemático cuando usted puede, sin sacrificar la hondura del conocimiento, explicar todas esas cosas de una manera asequible, atractivo, son sacar la gente para que lea, ya que con 280 caracteres estamos resolviendo todos los problemas del mundo. Entonces, de este libro, creemos que con ello contribuimos a que el país se coloque entre las naciones que tienen libros fundamentales. Lo vamos a poner también en Amazon, ya lo han aceptado, y todo esto lo estamos también traduciendo al inglés y al francés. Y mientras tanto, estamos aquí en español rumiando este amasijo de conocimientos. Vamos a la pausa y al retorno, entonces, el señor Tillán es un reconocido técnico científico del mundo de la hidrología y del país, que no ha tenido las participaciones que debe tener, porque debió haber sido director o administrador del INDRI, de las instituciones principales del país, y no lo ha sido. Está en pleno ejercicio, en plenas facultades, y esperamos que así lo sea. Aunque él no me ha pedido que le busque empleo, pero yo estoy diciendo todas estas cosas aquí.